Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias también, evidentemente, al CEU, personificado aquí en la persona de su nuevo decano, ¿no? Alfonso, por la amable y sentida invitación para participar en este congreso, ¿no? Como el tiempo apremia, es decir, porque además a mí me corresponde abordar dos recomendaciones distintas, ¿no? Con lo cual voy a procurar repartir el tiempo, obviamente, entre las dos, pues, digamos, vamos a entrar rápidamente en materia, ¿no? La primera recomendación, digamos, que ha sido objeto de reforma, ¿no? Y cuyo análisis me ha sido confiado es, digamos, la relativa a la cotización de sociedades integradas en un grupo, ¿no? Esto está recogido, como recordarán, tanto en el principio segundo, ¿no? del Código como en la recomendación segunda. Con anterioridad a la reforma, recordarán ustedes que el Código ya preveía que las sociedades integradas en un grupo se encargaran de definir públicamente tanto sus respectivas áreas de actividad, ¿no? Es decir, aquellas áreas en las que puede haber algún tipo de solapamiento, de complementariedad, de competencia, como las relaciones de negocio entre ellas, ¿no? Las operaciones vinculadas, y al mismo tiempo que establecieran los mecanismos previstos para resolver los conflictos de interés que se pudieran suscitar. Lo cierto, sin embargo, es que esta antigua recomendación tenía un ámbito de aplicación sumamente limitado, es decir, básicamente por dos cuestiones. Es decir, la recomendación iba referida únicamente al supuesto en que cotizaran tanto la sociedad dominante, la sociedad matriz, como la sociedad dependiente, es decir, las dos tenían que ser sociedades cotizadas, lo cual no son supuestos muy frecuentes, por lo menos yo ahora intentando recordar aquí precedentes en el mercado español, ahora no me venía ninguno a la cabeza, al margen de ejemplos más históricos, ¿no? Como Telefónica y Terra, Iberdrola Renovables y supuestos de este tipo, ¿no? Pero, por lo tanto, se exigía que las dos sociedades, la matriz y la dependiente, cotizaran, y a mayor abundamiento, el informe anual de gobierno corporativo incluso añadía un elemento restrictivo adicional al exigir que las dos sociedades cotizadas fuesen cotizadas en España. Con lo cual, dos sociedades cotizadas con la sociedad dominante o la sociedad dependiente cotizada en un mercado extranjero, pues también quedaban fuera del campo de aplicación de la recomendación. Hay un claro ejemplo en relación con esto, es decir, Endesa y Enel, ¿no? Las dos cotizan, pero uno consulta su informe anual de gobierno corporativo, es decir, el relativo, evidentemente, al código anterior a la reforma, y directamente dicen que la recomendación no es aplicable, porque Enel cotiza, pero evidentemente en Italia. Pues bien, es una recomendación, digamos, cuya aplicación estaba limitada a casos contadísimos, a pesar de lo cual, y resulta un poco sorprendente, es una de las 6 recomendaciones que todas las cotizadas españolas declaran cumplir. Es decir, de acuerdo con los datos de CNMV, ¿no? Que los últimos más referidos al 2018, yo no sé si porque se confunde o se mezcla el hecho de cumplir la recomendación con el hecho de que no sea aplicable, porque a pesar de que no hay prácticamente supuestos, lo cierto es que todas las cotizadas españolas declaraban cumplir esta recomendación. Entonces, esta delimitación del ámbito de aplicación, la verdad es que tenía muy poco sentido, ¿no? Porque si el problema de fondo que se trata de abordar es el de las operaciones vinculadas intragrupo, es decir, por el clásico problema, digamos, que dentro de un grupo, ¿no? Los intereses de una concreta sociedad filial puedan ser sacrificados o perjudicados en beneficio del interés conjunto del grupo, ¿no? Y especialmente cuando estas filiales tengan accionistas externos, accionistas minoritarios. Evidentemente, si este es el problema que se trata de abordar, el hecho de que las dos sociedades coticen es irrelevante, ¿no? E incluso cabría entender que es algo que ayuda, si acaso, a matizar el problema, ¿no? Por la mayor transparencia que tienen las sociedades cotizadas, ¿no? Y también es irrelevante el hecho de que una de las sociedades sea extranjera o sea española, ¿no? Con lo cual, estos son los temas que ha querido corregir la reforma en el sentido de extender el campo de aplicación de la recomendación, que ahora va referida a cualquier supuesto en que una sociedad cotizada esté controlada por otra entidad cotizada o no. Es decir, ahora se cubre cualquier supuesto en que una sociedad cotizada pertenezca a un grupo de sociedades. Evidentemente, al exigirse que la sociedad cotizada esté controlada por otra, esta recomendación no aplica, digamos, aguas abajo, en aquellos casos en que la sociedad cotizada es la sociedad dominante o holding, la sociedad cabecera del grupo. En este caso, la sociedad holding es la que de alguna forma centraliza el interés que se maximiza a través del grupo, y evidentemente el riesgo se plantea más bien al nivel de las filiales, ¿no? Es decir, que la recomendación requiere
que la sociedad cotizada esté controlada por otra. Se define también qué se entiende por control, ¿no? Que esto resulta de una sugerencia de emisores españoles con una referencia al artículo 42 del Código de Comercio, ¿no? Y aparte de esto, es decir, en el nuevo modelo de informe anual de gobierno corporativo, que como saben se aprobó hace poco, también se ha eliminado la antigua exigencia de que la sociedad controlante sea española. Es decir, ahora se habla en términos genéricos en el mismo sentido que la recomendación. Con lo cual, evidentemente, se ha venido a ampliar en cierta medida el ámbito de aplicación de esta recomendación. Además de que la sociedad cotizada esté controlada por otra, evidentemente hay un segundo elemento para la aplicación de la norma, y es que la sociedad cotizada mantenga directamente o a través de sus filiales relaciones de negocio con la sociedad dominante o alguna de sus filiales, es decir, con las demás filiales, es decir, con la sociedad madre, con sociedades hermanas, sociedades primas, sociedades sobrinas, es decir, cualquier otra sociedad del grupo distinta de las propias filiales, ¿no? O bien que desarrollen actividades relacionadas, que la sociedad cotizada desarrolle actividades relacionadas con cualquiera de estas entidades. Por lo tanto, la recomendación tampoco sería aplicable si la sociedad cotizada está controlada por otra entidad, pero, como sería el caso paradigmático de que esa entidad sea una sociedad meramente tenedora de las acciones, ¿no? Que concentra la participación de control de un socio, de una familia, de quien sea, y que por lo tanto no realiza ninguna actividad económica y por lo tanto no hay un tema de delimitación de áreas de actividad que pudiera solaparse o de relaciones de negocio entre ellas, ¿no? Con lo cual tampoco sería, digamos, propiamente aplicable. Pues bien, al margen de definir en estos términos más amplios el campo de aplicación, lo que es el contenido material de la recomendación no ha cambiado. Es decir, la recomendación sigue consistiendo en que la sociedad cotizada, pues de alguna forma, difunda públicamente las respectivas áreas de actividad, ¿no? Es decir, con el fin, evidentemente, de determinar aquellas áreas en las que pueda haber un riesgo de competencia, digamos, o de sacrificio del interés de una de las entidades en beneficio de la otra, así como las eventuales relaciones de negocio, es decir, lo que son las operaciones vinculadas o operaciones intragrupo, ¿no? Y al margen de hacer esta definición de difundir públicamente, ¿no?, estas áreas de actividad y las relaciones de negocio que puedan existir dentro del grupo, se exige también o se recomienda, evidentemente, que se prevean los mecanismos los mecanismos de que se dota la sociedad para resolver los eventuales conflictos de intereses. Pues bien, esta recomendación debe ponerse ahora en relación con el proyecto de ley famoso del que ya se ha hablado reiteradas veces, ¿no? Es decir, para transponer la directiva sobre implicación a largo plazo de accionistas que está ahora en su tramitación parlamentaria, ¿no? Porque este proyecto de ley, como saben, establece un nuevo régimen sobre operaciones vinculadas que aplica a las sociedades cotizadas y otro régimen sobre operaciones intragrupo, ¿no?, que aplica con carácter general a todas las sociedades, ¿no?, que básicamente establece una serie de condiciones para la aprobación de estas operaciones y un régimen de publicidad, ¿no? Con lo cual, una vez que entre en vigor este régimen, la recomendación perderá de alguna forma cierta relevancia, ¿no?, aunque es evidente que seguirá existiendo espacio para desarrollar las previsiones legales y, por lo tanto, para, en su caso, cumplir con la misma, ¿no? De hecho, se trata de una recomendación, y lo mismo ocurre con la que veremos a continuación, que yo creo que de alguna forma excede de lo que es el ámbito propio, digamos, y ortodoxo del gobierno corporativo. Es decir, el gobierno corporativo al final básicamente son reglas de funcionamiento y organización del Consejo de Administración, y esta regla, al ir referida a las relaciones dentro de un grupo entre sociedad dominante y filial, pues obviamente parece más una norma de derecho de grupos, o más bien de la ausencia de derecho de grupos en nuestro ordenamiento, que otra cosa, ¿no? Y, por ejemplo, cuando uno revisa pues el Código del Reino Unido, ¿no?, de 2018 de Corporate Governance, que sigue siendo un poco el referente, evidentemente no encuentra ningún tipo de recomendación similar, ¿no?, porque ahí el Corporate Governance básicamente se ciñe a cuestiones del Consejo de Administración y, en el caso español, la verdad es que el Código de Buen Gobierno a veces tiene un cierto carácter de cajón desastre, de regular cuestiones que se considera que la ley no regula adecuadamente, aunque no sean específicamente referidas al Consejo de Administración.
Esto en lo que hace a la primera recomendación, ¿no? Es decir, la segunda recomendación de la que voy a ocuparme es la cuarta, que es la relativa a la política de comunicación y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de votos, ¿no? Como seguramente saben ustedes, el anterior Código de Buen Gobierno ya recomendaba que las sociedades cotizadas definieran una política de comunicación y de contacto con accionistas, con inversores institucionales y con asesores de votos, que esa política se hiciera pública a través de su página web y que se informara también de la forma en que se había puesto en práctica, es decir, de manera efectiva, y se identificara también a las personas responsables de llevarla a cabo. Pues bien, esta recomendación se mantiene inalterada en el nuevo código o en el código después de la reforma, más allá de haberse añadido que la política de comunicación y contactos con accionistas e inversores institucionales debe hacerse, dice ahora, y es la novedad, en el marco de su implicación en la sociedad. Evidentemente, la trascendencia jurídica de esta yo creo que es cero. Es decir, esto es una pura concesión semántica a esta preocupación actual que ahora nos invade, ¿no? Es decir, por la implicación a largo plazo de los accionistas, véase la directiva, las acciones de lealtad, todo este tipo de figuras, que yo creo que es una especie de invasión del mundo de lo políticamente correcto en el campo del ordenamiento mercantil, que obviamente va de suyo. Es decir, la comunicación con los accionistas tiene que ser, por definición, en el marco de su implicación en la sociedad, con independencia de cómo se entienda esa implicación, ¿no? Porque obviamente no va a ser comunicación con los accionistas para seguir la actualidad política o la liga de fútbol, ¿no? Lo cual me parece que va de suyo. Pues bien, el fundamento de esta política de comunicación y contactos con accionistas también es obvio, es decir, que la sociedad conozca las preocupaciones y puntos de vista de accionistas e inversores institucionales que no estén representados en el Consejo, y no solo con ocasión de las juntas y demás acontecimientos, digamos, especiales, sino de forma constante y regular a través de un procedimiento, a través de un cauce de alguna forma normalizado con la propia sociedad. Y esto en relación con dos materias, ¿no? Por un lado, las reglas y prácticas de buen gobierno que aplica la sociedad en cuestiones composición del Consejo, comisiones, es decir, que los inversores puedan trasladar sus preocupaciones, ¿no? O su satisfacción, digamos, con las soluciones aplicadas por una sociedad. Y, en segundo lugar, por lo que sería la situación y las perspectivas de negocio de la sociedad, que esto también es algo que habitualmente las sociedades cotizadas discuten con grandes accionistas, inversores y analistas que siguen a la compañía en todo tipo de reuniones informativas y roadshows, ¿no? Es decir, esto es posible, es habitual, evidentemente siempre suscita la cuestión de que en este tipo de reuniones, bueno, pues que se respete una cierta igualdad informativa y, en concreto, evidentemente que no se suministre información privilegiada, porque si se hiciera en el contexto de estas reuniones incluso se estaría incurriendo en una infracción de comunicación ilícita de información privilegiada, ¿no? En relación con esta política de comunicación con accionistas, el proyecto de ley de implicación a largo plazo evidentemente también va a ayudar porque, como saben, refuerza notablemente el derecho de las sociedades a conocer la identidad de los accionistas y también de los beneficiarios últimos, ¿no? Lo cual, evidentemente, es un elemento muy importante a efectos de desarrollar esta política de comunicación. Y para terminar rápidamente y ajustarme al tiempo, donde hay una novedad aportada por la reforma es que el Código de Buen Gobierno también recomienda ahora que la sociedad cuente con una política general relativa a la comunicación de información económica o financiera, no financiera y corporativa a través de los canales que considera adecuados, medios de comunicación, redes sociales u otras vías, con el fin de maximizar la difusión y la calidad de la información. Evidentemente, esta política de comunicación de la información societaria debe entenderse, y así lo precisa la recomendación, sin perjuicio de todas las obligaciones legales que tienen las sociedades en materia, pues, de difusión de información privilegiada en particular, de otra información relevante, es decir, anuncios y comunicaciones a realizar en BORME, en periódicos, todo este tipo de comunicaciones, ¿no? Es muy relevante, en concreto, el tema de la información privilegiada. Evidentemente, la información privilegiada, que, como saben, es un elemento fundamental desde el punto de vista de su difusión para la integridad y la eficiencia del mercado, tiene que difundirse tan pronto como sea posible y, como dice la Ley del Mercado de Valores,
debe comunicarse a la CNMV, que a su vez lo difunde a través de su página web, ¿no? Y otra cosa, evidentemente, es que aparte de realizar la comunicación de información privilegiada, que es imperativa, puedan también utilizarse en medios de comunicación a efectos de darle una mayor difusión, ¿no? Hay un precedente de sanción por la CNMV, que recuerdo, ¿no?, que era el presidente de una cotizada, que le cascaron una sanción bastante relevante porque en una entrevista a un periódico pues, difundió información financiera que en el momento en que el mercado tuvo conocimiento de la misma pues, subió como un 20% la cotización y evidentemente no se había comunicado como información privilegiada, que eso es imperativo, ¿no? Aquí ofrecen mucha relevancia, bueno, hay unos criterios que ha aprobado recientemente la CNMV el 8 de octubre de 2020, ¿no?, que son criterios y requisitos a tener en cuenta en caso de difusión de información privilegiada a través de redes sociales, ¿no?, que yo creo que son importantes de cara a esta política de comunicación, que me da la impresión que tienen su origen en un tema que también fue objeto de cierta polémica, que probablemente recordarán, que es un tuit que difundió la presidenta del Banco Santander en relación con la refinanciación de Día, ¿no? Es decir, cuando Día todavía no había comunicado que había llegado a un acuerdo con sus acreedores para refinanciar, pues hubo un tuit de la presidenta que dio lugar a una investigación por parte de la CNMV desde el punto de vista de si se estaba difundiendo información privilegiada por un cauce que no era el correcto, ¿no? Entonces, la propia CNMV, y con esto concluyo, ha destacado en relación con la reforma del Código, pues que esta reforma sería una de las más destacadas de todas, ¿no? Ha venido a enfatizar la propia CNMV que el Código Buen Gobierno se convierte así, al incluir esta recomendación, en el primer texto de este tipo que recoge este aspecto, es decir, la importancia de definir esta política de comunicación de información societaria y corporativa, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que esto enlaza, y con esto ya concluyo, con lo que decíamos antes, ¿no?, que a veces en el Código de Buen Gobierno se aprecia una cierta tendencia expansiva a cubrir materias que probablemente no tienen mucho que ver con lo que es el núcleo del corporate governance, ¿no? Es decir, una política de comunicación de accionistas, pues probablemente sí, pero desde luego está un poco, digamos, o sea, no está en el núcleo de lo que es las reglas de funcionamiento de un órgano de administración que se supone que es lo que trata de abordar el movimiento de gobierno corporativo.